Hola, bienvenidos a la clase de matemática del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Alanusa para estudiantes de primer grado básico. En este video veremos ángulos complementarios y suplementarios. Puedes consultar tu libro de matemática 1 en las páginas 143 y 144. Soy la catedrática Marina Palal. En una clase anterior vimos lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es una abertura entre dos rayos. Y en este caso vamos a estudiar lo que son los ángulos complementarios. También vimos la clasificación de ángulos. Vimos que cuando un ángulo mide 90 grados le llamamos ángulo recto y lo simbolizamos con este cuadrito que está dibujado acá en la esquina en el vértice de estos dos rayos. Ahora vemos que el ángulo se llama A o B. Entonces, este símbolo que ves acá sirve para nombrar a un ángulo. Y este ángulo está formado por los rayos A, O, que es el primer rayo, y el rayo O, B, que es el segundo. ¿Sabes que un ángulo está formado por dos rayos que tienen un vértice común? Y la abertura entre esos dos rayos es a lo que llamamos ángulo. En este caso estamos viendo esta abertura y hay una parte de la abertura, ves que está dividido el ángulo en dos partes por medio de esta recta que aparece acá, por medio de este rayo que aparece acá, está dividido el ángulo en dos partes. Una de las partes ya sabemos cuánto mide. Podemos medir con nuestro transportador si no conocemos la medida de la abertura del ángulo, pero en este caso ya sabemos acá que el ángulo mide 30 grados. Lo que no conocemos es cuánto mide el ángulo A y es lo que vamos a averiguar porque nos dice que si el ángulo A o B mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto, que encontremos el ángulo A. Vamos a encontrar cuánto mide el ángulo A. Veamos entonces el planteamiento. El ángulo A más 30 grados es igual al ángulo A o B. Observa que el ángulo de 30 grados más el ángulo A más 30 grados es igual al ángulo A o B, es decir, al total del ángulo. Sabemos entonces que el ángulo recto mide 90 grados. Entonces, en lugar de colocar el ángulo A o B, colocaré la medida del ángulo que es 90 grados. ¿Recuerdas que este circulito acá que está de exponente significa grados, verdad? Que es la abertura entre A o B. Entonces mide 90 grados. Ahora tengo el ángulo A más 30 grados es igual a 90 grados. Por tanto, puedo plantearlo y resolverlo como una ecuación. Recuerdas que para despejar el valor de una ecuación lo que tengo que hacer es quitar los otros números o valores que haya acompañando a la variable. En este caso, el ángulo A más 30 grados lo voy a quitar restando 30 grados de ambos lados, porque al sumarle a 30 el negativo 30, eso me va a dar como resultado 0 y me quedará únicamente el ángulo A y 90 menos 30 me da 60 grados. ¿Ves acá la respuesta entonces? 90 menos 30, esto es 60. Lo puedes hacer también mentalmente. Si sabemos que todo el ángulo mide 90 y ya conocemos una parte que mide 30, le restamos a 90, que es el ángulo total, le restamos los 30 y sabemos que nos va a quedar el resultado acá, en este caso es 60. 60 más 30 nos da 90. Entonces, si la suma de un ángulo A y un ángulo B es 90 grados, al ángulo A se le llama ángulo complementario del ángulo B y al ángulo B se le llama ángulo complementario del ángulo A. Lo que encontramos entonces fue un ángulo complementario. ¿Por qué complementario? Porque al sumarse con A estamos obteniendo 90 grados.
Entonces, un ángulo es complementario si cuando se suma con otro ángulo su resultado exacto es 90 grados. Podemos ver entonces que la suma del ángulo A más el ángulo B es 90 grados. Por tanto, el ángulo A es complementario de B. Si encontramos un ángulo que al sumarse con otro nos da 90 grados, lo que estamos encontrando entonces es un ángulo complementario. Dos ángulos son complementarios y al sumarse dan como resultado 90 grados. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Si el ángulo A o B mide 180 grados, encuentre el ángulo A. ¿Recuerdas que también en el video anterior vimos que cuando un ángulo mide 180 grados, es decir, la mitad de la circunferencia, ese ángulo se llamaba ángulo llano? Bueno, ahora lo que tenemos es un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados, es decir, es la mitad de una circunferencia. Entonces, veamos lo que presenta nuestro ejemplo. Dice que hay un ángulo de 130 grados y hay un ángulo A que no conocemos. ¿Cuánto mide A para que al sumarse con 130 nos dé como resultado el ángulo llano que mide 180? Plantémoslo. Entonces nos va a quedar que el ángulo A más 130 debe de medir lo que mide el ángulo A o B. ¿Ves que el ángulo está formado por A o B? Aquí donde ves marcado el ángulo está el vértice entre A o B. Ahora, vemos que el ángulo A más 130 entonces debe de medir 180 grados, que es lo que mide el ángulo llano, la mitad de la circunferencia, 180 grados. Por tanto, vamos a simplificar nuestra ecuación. Vamos a encontrar el valor de A, vamos a despejar a A. ¿Cómo lo hacemos? Si hay un 130 grados que está sumándose con A, voy a restar 130 grados de ambos lados de la ecuación para que al sumar 130 con menos 130 me dé como resultado 0 y me queda el ángulo A es igual a 180 menos 130 me quedan 50 grados. Entonces el ángulo A mide 50 grados. Observa entonces que si tú sumas 50 más 130 vas a obtener 180. Veamos, si la suma del ángulo A y el ángulo B es 180, al ángulo A se le llama ángulo suplementario del ángulo B y al ángulo B se le llama ángulo suplementario del ángulo A. Entonces, dos ángulos son suplementarios si al sumarse dan como resultado 180 grados. El ángulo A más el ángulo B deben de dar 180 grados para llamarse ángulos suplementarios. Recuerda entonces que debes de hacer los ejercicios que propone tu libro al final de la página 143. Se te proponen 3 incisos que debes de resolver y practicar lo que es un ángulo complementario. También al final de la página 144 se te proponen ejercicios para que repases lo que es un ángulo suplementario. Por favor, recuerda que todos los ejercicios de geometría se deben de hacer con regla. Debes dibujar estos ángulos con regla. El objetivo de que estemos trabajando geometría es que aprendas a utilizar también tus instrumentos de geometría, las escuadras, la regla, el transportador. Y por favor, no olvides que debes de colocar el número de página que estás resolviendo y los incisos que estás resolviendo de forma ordenada en tu cuaderno. Lo importante es que sigas practicando. Estamos ya en el 4º bimestre del ciclo escolar. Eso significa que este es el último bimestre que vamos a trabajar. Por tanto, debes de poner tu mejor esfuerzo para hacer bien las tareas de matemática
Recuerda apartar todos los días un tiempo para ejercitarte, para hacer tus ejercicios de matemática y no dejes de practicar. También te recuerdo que debes de seguir cuidando tu higiene, lavando muy bien tus manos con agua y jabón y quédate en casa. Que Dios te bendiga y hasta pronto.